Hola, colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Amigos, amigas que nos siguen en este canal abierto del Profe Vlado. Este martes 1 de junio, empezando un nuevo mes con nuestro microprograma Tiempo de Análisis. Gracias, como siempre, por seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dejarnos sus comentarios. Dejar comentarios siempre para nosotros es muy importante. Les agradecemos por ello. Compartir, difundir, retuitear las publicaciones que vamos haciendo, también las agradecemos. En esta oportunidad hablaremos de temas muy coyunturales que tienen que ver justamente con la gestión pública y la política pública, justamente los temas que nos interesan abordar en este microprograma de tiempo de análisis. Les explicaré algunos elementos desde mi lógica de gestor público, desde esa experiencia de gestión pública. En ese sentido, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar? Uno, de todas maneras, el debate presidencial de este domingo. Sé que muchos han analizado, han estado siguiendo el debate. Debe ser uno de los debates, por cierto, más, diríamos, vistos por la población en los últimos años, en virtud también de que ahora, a diferencia de otros momentos y otros procesos electorales, las redes sociales están sumamente activas. Yo probé en las dos redes sociales, en Facebook y en Twitter, y vi que la gente comentaba de manera interesante e interesada en muchos de estos temas. Entonces vamos a abordar algunos elementos que nos parecieron interesantes del debate presidencial. El segundo tema que tenemos por desarrollar son los principales resultados de una encuesta. A veces el proceso electoral, pues, te tapa otras noticias o no deja que resaltes otros temas. Se ha publicado la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, la famosa ENDES 2020, un documento y una encuesta de las más importantes que tiene el país para la decisión de políticas públicas, sobre todo en los temas de salud y algunos temas, por ejemplo, de violencia, otros temas de educación reproductiva y sexual. Y en ese contexto, diríamos que ahí le vamos a dar algunos elementos que con mi equipo hemos podido identificar. Un tercer tema que vamos a analizar, que viene de la semana pasada, ciertamente, es que el Congreso aprobó subir la velocidad mínima del Internet que se le debe pedir a los operadores de telecomunicaciones. Ahí le vamos a comentar rapidito eso. Y finalmente, una noticia que nos llamó la atención recientemente es el informe que hizo esta comisión que creó el Ejecutivo para sincerar las cifras de fallecidos por el COVID-19. Y la cifra que nos entregaron es que más de 180.000 personas han fallecido por el COVID-19. Es un dato importante que hay que relevarlo y ahí vamos a detallar algunos aspectos de estas líneas. Toda esta información siempre nosotros tratamos de agenciarnos de cierta documentación que nos respalde, así que si alguno de ustedes necesita algún dato, alguna referencia adicional, pónganlo en los comentarios, en las redes sociales, y nosotros vamos a estar con mi equipo tratando de hacerlo llegar. Entonces, comenzamos con tiempo de análisis. Primer tema, el debate presidencial. A propósito del debate presidencial que ha ocurrido este domingo 30 de mayo, consideramos importante mencionar algunos aspectos de las propuestas mencionadas por cada uno de los candidatos en esta segunda vuelta, en la lógica de conseguir el próximo 6 de junio el voto de la mayoría de peruanos. Yo creo que en términos generales el debate, diríamos, cada uno ha hecho lo suyo, alguien más propositivo, otro más cuidándose, creo que de no perder votos, y en ese contexto mi impresión hasta el momento es que no ha cambiado mucho el panorama. Va a depender mucho del desarrollo, del análisis de estas propuestas según los intereses del electorado, principalmente de los indecisos, si van a inclinarse por uno o por otro. Y vamos a abordar algunas temáticas que fueron materia del debate. Primera temática, salud y pandemia. Ahí Keiko Fujimori planteó efectuar 70.000 pruebas moleculares al día. Esto ya lo había planteado antes, por cierto,
para poder hacer una buena política de rastreo y de tal manera que dijo que ya no se iban a utilizar las famosas pruebas rápidas. Y asimismo también 100 plantas de oxígeno. Por el lado del candidato Pedro Castillo, aseguró que se vacunará a toda la población mayor de 18 años al 31 de diciembre. Y planteó también en ese contexto de que la salud tiene que estar asociada a la ciencia, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, ahí ven que yo lo que he tratado de hacer es cotejar, diríamos, formas diferentes, ¿no? Formas diferentes. De paso que, por ejemplo, Keiko también manifestó sobre la vacunación que el presidente Sagasti había avanzado, reconoció el avance del gobierno de transición y de emergencia y también que querían saber la programación que les va a dejar. Ojalá que en la transferencia el gobierno de transición y emergencia seguro les va a decir por dónde van la programación de la restricción del total que configuraría las 60 millones de dosis que tiene programado el país. Segundo tema, el tema económico. En el tema económico sí llamó la atención las propuestas que han hecho ambos candidatos, ¿no? Y creo que es uno de los temas más comentados finalmente a la luz de ver no solamente la parte económica, sino las otras propuestas, ¿no? En virtud de que todas las propuestas de política pública y de gestión pública que demandan recursos públicos. ¿Y qué demandan los recursos públicos? De ingresos, de uso de los ingresos públicos. ¿Y de dónde vienen los ingresos? De lo que se detrae de la sociedad. ¿A través de qué? De 3 mecanismos. Impuestos, contribuciones y tasas. Esos son los 3 mecanismos que hay. La plata, diríamos, no llega sola. Viene de esas detracciones que hace el Estado. Entonces, en la parte económica, ¿qué hemos apuntado acá con mi equipo, ¿no? Primero, Pedro Castillo impulsa los créditos para las micro y pequeñas empresas y sostiene que detendrá los abusos de las AFPs y de la ONP. Vamos a ver cómo se mueve ese contexto de todo el sistema de pensiones. Hay un dato, el Congreso ya trabajó en eso, tengo entendido que el Ministerio de Economía y Finanzas también ha trabajado en esa línea de propuestas, habría que ver toda la documentación que tenga el nuevo Ejecutivo en virtud de lo que ha hecho el Congreso y de lo que ha hecho, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas y la famosa ONP y de lo que pueda tener la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. En el caso de Keiko, planteó elevar el sueldo mínimo, un dato muy importante. Ya saben que elevar el sueldo mínimo presiona a ciertos grupos de interés, ¿no? Estaba justo yo ahí cerca a una empresaria y cuando escuchó sueldo mínimo, al toque, vi que se le asintieron las alertas normales de ese contexto. También dijo que, y esto también me pareció interesante en el sentido que lo esté proponiendo, el tema de las medidas tributarias. Y ahí dio diríamos, mensaje a un público objetivo, que fueron los transportistas. El tema del impuesto selectivo en torno al precio del combustible. Muy bien, ahí una medida tributaria, ¿no? Entonces, sorprende porque por un lado, ¿no? En la parte económica van a ver que hay más propuestas y por otro lado hay reducción de impuestos. Y ya les dije que las cosas que se necesitan para hacer política pública y gestión pública de las propuestas es recursos. Pero bueno, vamos a ver, habrá que ver cómo el equipo que tiene Keiko en la parte económica sustenta esto adecuadamente. Y además, Keiko manifestó algunas exoneraciones tributarias para varios sectores. Entonces, exoneraciones es menos ingresos. Ahí pauteo yo la alerta y la preocupación. Seguro que tienen estos días todavía para explicarlo a la población. En el tema de educación, que es un tercer tema, educación, ciencia, innovación, que es un tema también esperado. Ahí Keiko planteó fortalecer la SUNED, ¿no? Y además prometió una cantidad de 50.000 nombramientos para los maestros y la compra de 6 millones de computadoras para que los escolares sigan la educación virtual. Bueno, capacidades, recursos humanos, lo de la SUNEDO que me parece importante, ¿no? Yo soy una de las personas que más ha impulsado la defensa de la SUNEDO recientemente y lo voy a seguir haciendo, así como de la educación universitaria pública. Por el lado de Pedro Castillo, ¿qué planteó? Que los jóvenes que terminen secundaria van a tener
ingreso libre a las universidades. Ciertamente, ahí tengo que decir, porque lo he dicho antes, que estas medidas, lamentablemente, son muy populistas, ¿no? Lamentablemente. Yo no creo, porque la capacidad que tú tienes que hacer para que todos los alumnos de secundaria entren de frente a la universidad es aumentar las capacidades institucionales, las capacidades de infraestructura, los docentes. Yo soy docente universitario de la Universidad Mayor de San Marcos, y no es fácil, en realidad, tener una capacidad operativa en este contexto. Vamos a ver qué es lo que plantean los equipos en esta semana, porque creo que ese tema va a ser un tema criticable, por lo menos, ¿no? Y en ese contexto está bien que necesitemos mejorar la cobertura, y ahí sí coincidimos, y la calidad del servicio, pero no hay que hacerlo pues de frente con una oferta que en realidad es populista, porque siendo popular no hay las capacidades y recursos para poder financiarlo. También planteó y apuntó a que la educación debe ser un derecho constitucional. Varios letrados en la materia dicen que eso ya está reconocido. Habrá que ver con qué parámetros está entrando esta propuesta en el desarrollo ya de la misma. Tercer tema, lucha contra la corrupción. Un tema donde de repente ahí se pudo visualizar mejor, diríamos, las diferencias, ¿no?, entre uno y otro candidato, porque uno propuso, como Pedro Castillo, fortalecer las fiscalías especializadas de corrupción, así como inhabilitar a todos los sentenciados por corrupción, y por el lado de Keiko, diríamos, en lo interesante, lo novedoso, porque habló de varios temas, es el tema de repotenciar la Contraloría General de la República para que tenga capacidad sancionadora y pueda prevenir en ese contexto la corrupción. Ámbitos institucionales diferentes, ahí hubieron algunos puyazos en el debate, pero a partir de eso, lo que nos interesa acá en este espacio es analizar las propuestas. No hacemos el análisis de quién ganó o quién perdió, sino darles a ustedes elementos de propuestas que creemos que son importantes ponerlas en el análisis. Otro aspecto fue el de derechos humanos y políticas sociales. Ahí la candidata Keiko Fujimori remarcó el tema de ir por 3.000 conexiones de agua y saneamiento en el país, y se lanzaría el programa Agua para Ti. Ahí nuevamente habló de este programa, ya lo había anunciado antes. En el caso de pensión 65, la candidata indicó que duplicaría la pensión de 250 a 500 soles bimensuales para los adultos mayores que vienen de esa situación de abandono. Parece interesante. Nuevamente, propuestas que implican recursos. Y la pregunta clave es, ¿de dónde van a salir esos recursos? Hay más propuestas, ciertamente. Nosotros estamos agarrando algunas que nos parecen interesantes, mirando los públicos objetivos y el problema público que quieren abordar. Pedro Castillo, ¿qué anunció? Que algunos lo han troleado por esto, más allá de los nombres, siempre en este respeto que hay que tener a las propuestas, venga de donde vengan, hay que ver cuál es la sintaxis. Pero él propuso, por ejemplo, el programa Barriga Llena, Corazón Contento, que busca ampliar el alcance de los comedores populares. Perfecto. Sí, yo he visto que en este contexto de comedores, las ollas comunes se han activado fuertemente a nivel de las zonas de mayor vulnerabilidad social. Y eso trabajado, dice él, con las instituciones educativas. Vamos a ver cómo va por ahí ese enfoque. Y el programa Crédito Mujer Emprendedora también lo planteó, que promueve préstamos, capacitaciones y asociatividad para los emprendimientos liderados por mujeres. Ahí netamente el público objetivo, público femenino, creo que está buscando también ese espectro. Si se dan cuenta, lo otro que hemos tratado de hacer con nuestro equipo es tomar algunas propuestas que tienen públicos objetivos definidos, para que ustedes se vayan haciendo una idea hacia dónde se está orientando tal o cual candidato en la búsqueda del voto del elector. Finalmente, lo que sí quiero llamar la atención del debate es que hubieron varias preguntas que hicieron los ciudadanos, que creo que fue una de las cosas mejores que ha tenido el debate, muy buenas preguntas de los ciudadanos, pero que no fueron contestadas por los candidatos. No sé si producto de los nervios o si producto de una estrategia de no meterse en una situación media complicada, o en realidad porque estaban nerviosos y el debate los ponía medio confundidos. Pero creo que fue de mal gusto no haberle respondido a la ciudadanía.
que se vio que se había esforzado a través de los que salieron sorteados, supongo, por el jurado, en hacer unas buenas preguntas, ¿no? Como de derechos a las personas que defienden los temas ambientales, por ejemplo, ¿no? O como el tema de la ética en la función pública, en fin, varias preguntas que lamentablemente eran muy buenas, que le pudieron sacar lustre a sus candidaturas, pero que lamentablemente no le tomaron importancia, ¿no? Como los temas, otro tema que me recuerdo es el enfoque de género. Tuvieron ahí mucho por decir, o de repente no quisieron meterse, como digo, en una camisa de fuerza para las condiciones en las que tenían que ir. Al segundo tema, los principales resultados de la ENDES. El pasado 28 de mayo, reciencito nomás, se presentaron los principales resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar, la famosa ENDES 2020. Esto constituye una de las principales fuentes de información estadística sobre salud, violencia, de carácter sociodemográfico que sirven como sustento para el diseño de muchas políticas públicas. Entonces, ahí se presentaron algunos resultados relevantes en temas de fecundidad y planificación familiar, salud materna, salud y desarrollo infantil temprano, violencia familiar y también factores interesantes de riesgo y comorbilidad, que ahora son muy importantes en el contexto de las afectaciones por COVID. Sobre la fecundidad y planificación familiar, en el año 2020 se ha detectado que el 2,3% de los adolescentes entre 12 y 17 años estuvieron alguna vez embarazadas. Y según el área de residencia, el porcentaje de embarazadas en el área rural fue mayor en 5,5 puntos porcentuales a la de área urbana. Ojo ahí con ese dato. El uso actual de método de planificación familiar también fue consultado en la encuesta y que arrojó que el 77,4% de las mujeres estaban usando algún método anticonceptivo y ese porcentaje es mayor en 2,8 puntos porcentuales respecto al año 2015. Y asimismo, el uso de métodos modernos también ha tenido un incremento principalmente en el área urbana como también en el área rural. Segundo tema, sobre la salud materna. Se le consultó a las mujeres que habían tenido un embarazo últimamente, en el último año, y el 98,1% de las mujeres entre 15 a 49 años tuvo algún control prenatal. Importante eso, ¿no? Porque eso permite tener, diríamos, un buen desarrollo de la salud materna. Esto, en comparación al 2015, esa cifra tendió hacia el incremento. La proporción de partos institucionales ha sido del 94,3%, una cifra también importante durante el año 2020. Otra temática que es salud y desarrollo infantil temprano. Hay datos que parecen interesantes. Entre las niñas y niños que fueron pesados al nacer, el 6,6 pesó menos de 2,5 kilogramos. Cuando uno hace el análisis por área de residencia de la prevalencia del bajo peso al nacer, que es un indicador importante, el mayor fue en el área rural. En el año 2020, el porcentaje de niños y niñas menores de 36 meses con todas las vacunas completas, de acuerdo a su edad, alcanzó un 46,3%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ha habido una disminución de 9,5 puntos porcentuales. ¿A qué se puede deber esto? Definitivamente al tema de la pandemia, ¿no? De repente porque cerró un poquito un poquito, ¿no? Algunos dicen que bastante, el primer nivel de atención, y en ese contexto se redujo ese nivel de atención para la vacunación. Sobre la anemia, se detectó que el 40% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad por área de residencia, tuvieron una anemia o fueron niños con anemia. Pero ya cuando uno analiza las cifras de acuerdo a dónde se dio con mayor frecuencia, teniendo en cuenta el área de residencia, esto se dio más en el área rural. Lamentablemente ahí sí tenemos que seguir batallando desde la acción pública en esa área para poder ir reduciendo estos indicadores. Y respecto a la desnutrición crónica, también se dio en mayor proporción en niños y niñas, también en el área rural. Sobre la violencia familiar, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Entre las formas de violencia durante este periodo de análisis se ha destacado la violencia física, con 8,3%, la violencia sexual,
es la menos declarada, por cierto, con 2% nada más. El 54,8% de las mujeres alguna vez unidas, ¿no?, en pareja, sufrieron de algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. Disminuyendo con respecto a esto al año 2015 en 70, disminuyendo esto respecto al año 2015, que era de 70,8%. Entre las formas de violencia, la psicológica o la verbal fue la de mayor incidencia, con el 50,1%. La violencia física alcanzó el 27,1% y la violencia sexual 6%. Hay que tener en cuenta que esta última es la que a veces menos se denuncia. En los últimos 12 meses también se detectó que el 8,8% de las mujeres sufrieron violencia física y o sexual, ejercida por el esposo o el compañero. Hay que estar muy atento a estas cifras. Sabemos que ha aumentado la acción pública en estos temas desde el Ministerio de la Mujer y desde su visualización multisectorial, entonces hay que seguir relevando estos aspectos. Otro tema final de la encuesta que queríamos comentar es los factores de riesgo y comorbilidad. Las mujeres entre 30 y 59 años que se realizaron el examen clínico de mama durante el 2019 fue del 21,4%, pero en el 2020 bajó al 15,5%. Puede ser nuevamente el efecto de la pandemia. El grupo de edad con mayor porcentaje de realización de este examen es de 50 a 59 años. Y con respecto al nivel educativo, se indica ahí que se realizó este examen 1 de cada 10 mujeres con educación primaria. En cambio, las que tienen educación superior doblan ese número. Entonces hay que trabajar en esa incidencia. Menor edad, que se hagan para una detección más temprana de cualquier problema o riesgo, y aumentar esa capacidad en las personas que tienen educación primaria. Sobre otros temas, la obesidad, la hipertensión y la diabetes, el 40% de la población mayor de 15 años tiene alguno de estos problemas. Ya el dato ahí es relevante. 4 de cada 10 mujeres tiene alguna comorbilidad, según la edad. Y las personas mayores de 70 años son las que justamente lideran estos porcentajes. Esta encuesta es una de las investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta el INEGI. Y en ese contexto hay que relevarla, hay que ponerla en autos para que quienes son estudiantes, quienes son profesionales en el Estado dedicados a estos temas de salud, de género, de violencia familiar, sexual, o violencia en el hogar, o de alguna de estas condiciones sociales que nos preocupan, como es la anemia, la desnutrición, siempre veamos en la encuesta de la ENDES un mecanismo de obtención de información, de conocimiento para la toma de decisiones y, lo más importante, el sustento de buen diseño de políticas sociales. Pasamos a nuestro tercer tema. Rápidamente, ya para ir cerrando nuestro tiempo de análisis con estos dos últimos temas. El Congreso aprobó por insistencia subir a 70% la velocidad mínima de Internet, con 111 votos a favor, 0 en contras y una sola abstención. ¿Cuánto era antes? Antes de esta norma era 40%. ¿Qué hace también esta ley? Al pasarla al 70% de velocidad mínima que tienen que ofrecer los contratos con los consumidores o usuarios, según los planes que se establezcan a nivel de pospago, prepago y otros que pudiera haber. El OCITEL va a tener un plazo de máximo 60 días para que haga las normas de carácter obligatorio que sean necesarias para cumplir justamente las disposiciones que en esta ley se dan respecto a que se aplique la garantización del 70% como mínimo de la velocidad de los servicios de Internet. Recordemos algún dato que comentó, por ejemplo, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, la famosa AFIN. Advirtió que esta propuesta pone en riesgo el acceso a Internet a casi 5 millones de personas que hasta la fecha no tienen acceso por las características y condiciones seguras en las que se tiene que dar el servicio. Asimismo, el gremio ligado a las telecomunicaciones también indica que hay ciertas barreras para la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones que todavía no se han solucionado. En ese contexto, diríamos, hay que valorar los riesgos para ver qué acciones
además, o incentivos o promociones se tiene que hacer porque cada vez el Internet ya no es una expectativa en mucha población, sino una necesidad, más aún en el contexto en el que nos encontramos hoy. Finalmente, llegamos a un tema que nos preocupó bastante, lo metimos de último minuto, les voy a ser franco, este tema, aunque iba a demorar un poquito más el tiempo de análisis, pero valoramos que era importante. Más de 180.000 muertes por el COVID en el Perú. Esa es la noticia a nivel internacional que se está manejando. ¿A partir de qué? De que el grupo creado por el Ejecutivo, que tenía que actualizar la cifra de muertes por el COVID, presentó su informe final. Y a fin de esclarecer el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro país, estableció que hubo 180.000, voy a decirlo completo, 764 muertos por el virus entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo último, que es cuando han entregado su informe. Ahí la información viene del reporte de fallecidos por el COVID, asociados a qué? Al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, NOTI, como se le conoce, que recoge los datos de todas las oficinas de epidemiología de cada establecimiento de salud. También el Sistema Informático Nacional de Defunciones, que es el segundo, diríamos, fuente, que se le conoce como, ustedes habrán escuchado seguro, el famoso SINADEF, donde se registran los certificados de defunción por cualquier causa de muerte. Entonces, en función a eso, esta comisión, este grupo de trabajo, lo que ha ido haciendo es ir analizando ambos sistemas, analizar las características y condiciones de la información y a partir de eso tener una estructuración. ¿Qué se podría decir, no? Que hay ciertas limitaciones siempre en la metodología para actualizar. Y el grupo de trabajo lo que ha propuesto es que el reporte de cifras por la pandemia se vaya elaborando bajo la definición de caso, que sería muerte por COVID-19, con el cual se deben cumplir al menos uno de los 7 criterios que se hayan establecido para dicha convencionalidad. Además, el grupo de trabajo creó una base de datos llamada NOTI-SINADEF. La lógica es cotejar lo que va pasando en ambos datos para poder hacer la respectiva convergencia de estos y tener los registros. Y ahí tienen registros en realidad del NetLab, del SINADEF, del COVID-19 y del NOTIS. Varias bases de datos que pueden permitir hacer un mejor análisis de esto. Y en ese contexto, a partir de ello, el grupo de trabajo identificó que entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo último, las cifras pues alcanzaron un reporte de 165.612 decesos por la pandemia, mientras que eso fue en el SINADEF Lab, mientras que en el NOTI hubo 133.466 fallecimientos que cumplen con los criterios planteados justamente para el registro. Sin embargo, luego que hicieron la vinculación de los registros y la eliminación de los duplicados, ahí se identificó que eran 180.764 muertes por COVID. Del total de fallecidos, el 66,6% se encontraba en ambos sistemas de información, y el 25% solo en el SINADEF, y el 8,4% solo en el NOTI, que se recoge de los sistemas de los representantes de epidemiología de cada uno de los establecimientos de salud. En tanto, contabilizaron un total de 89.884 muertes durante la primera ola de la pandemia y 90.880 en la segunda ola. Hasta el 22 de mayo. Creo que ha hecho un trabajo importante. Lo mejor es tener siempre las cifras. Nos llama la atención las cifras. Yo cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, uno de los científicos me dijo, van a haber más de 100.000 muertes. Yo no le creía, francamente. Yo estuve trabajando desde el caso cero y la evolución que ha habido es lamentable, ¿no? Tenemos que mejorar nuestro sistema de salud con todo lo que se pueda hacer. Por más que digan que 5 años no va a ser suficiente, creo que tenemos que ponerle todo el esfuerzo, todo, absolutamente todo el esfuerzo para mejorar el sistema de salud. Esto es no una prioridad, es una urgencia. Y en eso todos debemos estar juntos. Finalmente, nos vemos el día jueves con el segundo tiempo de análisis de la semana, con las previas seguro a este domingo 6 de junio, que todos tenemos que cumplir nuestro deber cívico de votar.
Amigos, muchas gracias por estar siguiéndonos en Tiempo de Análisis. Esperemos que estos datos reflexivos de política pública, de interés en la gestión pública, les sean de utilidad, y gracias por seguirnos en Tiempo de Análisis y en los microprogramas que tenemos en Canal Abierto con el profe Vlado. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense.